La voz de las noticias. Santander Jiménez Blanco presenta Cuénteme su historia. La historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. Cuénteme su historia. Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa Cuénteme su historia. Cuénteme su historia. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. Edición, producción, coordinación a cargo de Eric Jesús Jiménez Noya. La dirección, presentación de este servidor Santander Jiménez Blanco. Orgullosamente miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Muy pronto estaremos también en ACOR, por supuesto, que es nuestro gremio, que es también nuestra casa. Recuerde que puede vernos y escucharnos a través de nuestro canal YouTube. Cuénteme su historia, Santander Jiménez Blanco. No olvide suscribirse y activar la campana de notificaciones. En el fanpage, Cuénteme su historia, Facebook Live, Santander Jesús. El Bocón Radio, 105.1 FM. www.bocon.co, Locura Tiburona, Camerino Deportivo y Camerino Juniorista. Hoy con un invitado muy, pero muy especial. Aparte de ser un gran amigo, un destacado colega de la radio, ustedes saben que estamos en el mes de octubre. El mes de octubre es el mes del artista nacional y es el mes en el que festejamos, porque yo digo que pasa como en el mes de la madre, el mes del padre. El 12 de octubre se festejó el Día Internacional del Periodista Deportivo. Por eso hoy hemos traído a un hombre que ha sido un referente, un representante con mucha altura del periodismo deportivo en Barranquilla, en la costa, incluso a nivel nacional, porque él es el presidente de la ACOR en el Departamento del Atlántico y también es vicepresidente de esta entidad a nivel nacional. Don Estewil Quesada, para mí es un placer saludarlo, hermano, y gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias, Santander, por tus palabras y por la invitación, y el placer es mío. Saludos cordial a todos, a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Sí, no, todo bien, gracias a Dios. En medio de esta pandemia podemos decir que bien, ¿no? Pues estamos con salud y ya eso es ganancia de Santander. Sí, señor, es ganancia y hemos estado allí viviendo una historia diferente, aprendiendo mucho de todos estos días que hemos vivido, y que gracias a Dios el dueño de la vida nos ha permitido estar y continuar y seguir, y aquí estamos en la lucha, ¿no? En lo que nos gusta, porque esto es lo que llevamos en la sangre. ¿Cómo ha vivido todo este tiempo, Estewil? ¿Cómo ha sido esa experiencia que ha vivido? Una experiencia diferente y seguramente es única, ¿no? Que pocas personas pueden decir que la han vivido dos veces. Digo pocas personas porque fue hace precisamente un siglo cuando hubo la última pandemia grande mundial y con la gripe española, y quienes lo vivieron, que tuvieran 6, 7 años, ahora tendrían que tener mínimo unos 110 años, y son pocas las personas. Entonces es única, la hemos vivido con mucha fe de que todo se va a superar, con mucho optimismo, pero al mismo tiempo cuidándonos en todos los aspectos, especialmente de salud, con medidas de bioseguridad y mucha precaución, y también aprovechando el tiempo, no solo para trabajar, sino para aprender, porque si algo nos ha dejado esta pandemia es aprender del mundo digital, que lo teníamos allí, pero que no lo aprovechamos tanto como lo estamos aprovechando ahora. Esta es una muestra, ¿no? Esta es una muestra. Esta es una muestra, se volvió una necesidad y nos tocó, porque quizás la generación que está ahora trabajando en el periodismo ya pues están acomodados y acostumbrados a eso. A nosotros nos tocó apretar y comenzar a tomar más la cosa en serio en materia digital. Estewil, ¿cómo comienza la historia del periodismo deportivo para usted?
La historia del periodismo deportivo para mí yo creo que comienza en 1980, ¿verdad? El 2 o 3 de enero, creo que es el 2, lo tengo por allí lo tengo y debo precisarlo para buscar las precisiones. 2 o 3 de enero yo me presento al Heraldo, allá por San Nicolás, en la calle 33, con un crucigrama deportivo buscando a Fabio Poveda. Pero Fabio no estaba. Fabio y Juan Gosaín eran los directores o coordinadores del Heraldo Deportivo, el suplemento que salía los martes, que en aquel entonces no era suplemento, sino era o sea, suplemento tabloide, sino era el tamaño universal, salía el mismo tamaño del periódico. Me dijeron que ellos no estaban, que ellos llegaban, eran los lunes únicamente. Entonces me tocó esperar la semana siguiente. Me presenté donde Fabio me envió donde Juan Gosaín. Juan Gosaín me dijo, debes tener muchos crucigramas. Yo le dije, sí, tengo unos 200, mentira, nada más tenía ese. Y me dijo que tenía que saber mucho de deportes para hacer crucigrama deportivo. Y yo le dije que sabía más de deportes que Fabio Poveda. Me dijo, atrevido, no sé, me dijo, atrevida sí, la respuesta. Sí. Sí. Me dijo, no sea irrespetuoso, me acuerdo yo que dijo, o sea, no con rabia, sino serio, pero sin rabia. Yo recuerdo que, porque el programa de Fabio hacía ese concurso y todo eso, y yo me ganaba las boletas que rifaba Fabio. Además de eso, que en octubre, me acuerdo, yo fui la única vez que fui a la emisora, creo que a reclamar algo, me lo encontré ahí en la puerta de emisora Atlántico a Fabio, y yo le dije a Fabio, te apuesto que tú me haces preguntas a mí de voceo, 10 preguntas y yo te hago 10 y yo respondo más preguntas acertadas que tú. Fabio se echó a reír, no me dijo nadie. Después yo le recordé eso, pero no se acordaba. ¿Qué edad tenía Will? ¿Qué edad tenías cuando en ese...? Tenía 19 años. 19. Yo había terminado, estamos hablando de 1980, primera semana completa de 1980. Yo había terminado el 7 de diciembre, me había graduado en el Colegio Caro de bachiller, ¿verdad? En la sesión vespertina. El examen final de noviembre, que lo encontré por ahí, en estos días que he recibido muchas cosas de mi mamá y que tenía todos mis archivos de allá, y he encontrado muchas cosas, he encontrado las libretas de la universidad, las libretas del colegio de bachillerato. En noviembre de ese 1979, recuerdo perfectamente, el profesor Barraza, que murió ahora en la pandemia, en julio murió el profesor Barraza, Óscar Barraza, nos envió a un trabajo manual que hiciéramos un crucigrama. Yo hice un crucigrama deportivo, o sea, para elaborar un crucigrama para que otros lo llenaran. Yo lo hice y lo hice en 5 minutos. Como yo sabía, más o menos estaba enterado de deporte, lo hice en 5 minutos y él quedó sorprendido. Y le dije, ya lo hice, ya está. Eso lo hice rapidito. Y eso tenía también su antecedente, ¿no? Ese fue el que le presentaba a Gosaín, eso tenía su antecedente. Era toda la preparación que, sin saberlo, como aficionado a los deportes, había tenido de la mano de mi padre, Carlos Quesada, ya fallecido, de mi madre, Elfa Fernández de Quesada, y de un tío, José Agustín Quesada, que vivía en la casa, y ellos me habían inculcado el deporte, no solamente en los escenarios, sino a través de la lectura. En mi casa llegaba el Heraldo, de lunes a sábado, los domingos llegaba el Diario del Caribe, y todos los días llegaba el Espectador, que tenía mucha información de la costa, aparte de la presencia, repito, en los diferentes escenarios. Yo a los 5 años, podía decir que tenía un radio, escuchaba radio. A los 5 años yo cargaba mi propio radio. Yo tenía las vueltas a Colombia, aprendí geografía con las vueltas a Colombia, y tenía mi radio donde escuchaba las peleas de los colombianos en Múnich 72, en quinto elemental, me acuerdo yo perfectamente, o en la medalla narrada por Eker Perea, en Todelar, Río Mar de Todelar, como enviado especial de Helmut Beligró, la primera que ganó un colombiano en Múnich 1970. Siendo muy niño, ¿no? Por cierto. Sí, muy niño. Es que yo recuerdo desde los 5 años. Yo iba, recuerdo una vuelta a la costa con mi papá, 38 con calle Las Vacas, allí. Y recuerdo una vuelta a la costa, Fernando Echeverri, que en estos días supe de un caldense que le ganó a Gabriel Pimienta en el Paseo Bolívar, Luis H. Díaz, Jaime Galeano, un afiche que encontré, firmado por Cochise en 1974, que lo encontré en estos días que recibió las cosas de mi mamá. Y las peleas de Pambelé y todo eso. Yo recuerdo cuando vino el primer entrenamiento, Julio Comesaña,
a Junior de Barranquilla. Yo tengo las fotos de ese primer entrenamiento que salieron en Diario del Caribe. Primer entrenamiento de Julio Comesaña en el Junior 1973. Estaba allí. En esos días llegó Pambelé a Barranquilla. Me fui corriendo en la caravana hasta el Hotel del Prado y no pude ver a Pambelé. Pero me quedé esperando lo que saliera y una hora después salió el papá que venía para Biquiosquito y no sabía cómo era y yo lo guié al papá de Pambelé. Después le eché esa historia a Pambelé que ahora es mi gran amigo. Will, mire qué coincidencia. Hace unos días invitamos aquí al programa Cuénteme su historia al Music Man Luis Altamiranda Sandoval, una leyenda de la radio también. Y mire la casualidad, él me decía, cuando tenía 5 años, yo recuerdo que vivía en el barrio Rebolo, porque ese es mi barrio, me decía él. Yo crecí en el barrio Rebolo, y yo me volaba al patio de mi casa, me volaba al patio por una cerca que era de palito, como se usaban antes. De antes, sí. Y yo me iba de ahí para un vecino que tenía un picó. Tenía 5 años y yo me iba para allá. Me le colaba a mi mamá, me le escapaba a mi mamá para irme allá, pero era para ir a escuchar la música. Allí nació el amor por la música y comencé a conocer la música. Y usted me dice ahora que comienza a buscar, que comienza a escuchar la información y a enamorarse del deporte cuando también tenía 5 años. Sí, conclusión de que los 5 años cuando el niño comienza a despertar muchas cosas, ¿no? Sí, y yo recuerdo prácticamente todo de 5 años para acá. Por ejemplo, yo recuerdo muchas cosas. Por ejemplo, yo recuerdo que en 1970, cuando México 70, Brasil, los grandes se ponían a discutir en una tienda. Yo soy de San Felipe y vivo aún en San Felipe. Y los grandes se ponían a discutir, ¿verdad?, sobre la selección Brasil. Y yo llegaba y los escuchaba. Eran los grandes, estoy hablando tipos de 20 años y yo con 10. Y ellos se ponían a discutir y se equivocaban y yo los corregía. Y entonces uno le gustaba, pero el que se equivocaba no le gustaba que lo corrigiera. Entonces me tocaba salir corriendo porque me levantaba con cotazos, ¿verdad? Yo recuerdo perfectamente, por ejemplo, el día que vino Pelé en el 74, que yo fui a verlo en el estadio Romelio Martínez, el día del partido de él del 3-3 aquí, cuando vino, jugó Garrincha, cuando veía a Dida. La primera vez que yo fui a un partido era Dida, en 1966, que yo recuerdo ver un partido de fútbol, tenía 5 años, apenas iba a cumplir 6, 2 días después, yo soy el 26 de julio, y fue la primera vez que él anotó 3 goles aquí con Junior, una de las 2 veces. Y el béisbol, que veía el béisbol a ver Terminal, a Guillermo Magdalena, a Bianca, a ver los deportes en todas sus manifestaciones, las carreras atléticas. Perfectamente desde los 5 años para acá recuerdo todo, Santo. Era un aficionado, pero era un niño aficionado al deporte y atrevido porque conversaba y corregía y mire lo que hace cuando llega donde Fabio y cuando llega donde Juan Gosaín, un niño, un joven todavía, y decirle esas cosas a unos periodistas ya que ya eran una realidad, que estaban consagrados. Y esa historia entonces con Fabio, ¿cómo marcha? ¿Cómo continúa, Will? Bueno, entonces continúa porque a Gosaín le gustó. Eso no salió enseguida porque yo la llevé en lápiz, me pidieron que la tenía que llevarla en marcador, no, en esos plumeros de tinta, ¿verdad? Y rellenar los cuadritos, lo había hecho en lápiz y salió 21 o 22 de enero. Y Gosaín a Fabio le gustaron y me dijeron, no, vamos a sacar más cosas, ¿tú sabes hacer más cosas? Yo, claro, yo no sabía hacerla. Yo lo que sabía era de deportes, ¿verdad? Entonces yo veía que había sopa de letra, algo que yo puse, que era el digrama, varias cositas ahí, y puse eso y armamos una página. Pero al mismo tiempo, yo comencé a escribir. Yo voy donde Fabio, no lo encuentro, y el 6 de enero hago mi primera entrevista en la policía, en la 17, en la Escuela de Policía Antonio Nariño, con un pesista que estudió conmigo en el colegio. Yo estudié los 3 primeros años en el colegio Barranquilla, y ese pesista, que era campeón centroamericano del Caribe, lo entrevisté. Entonces, salió en el Nacional, el vespertino Nacional, ya desaparecido. Salió en esos días. La segunda entrevista fue con Patica Rodríguez, que era conocido mío del barrio Nueva Granada. En julio
del 80, cuando hemos publicado varias, ya sale el Heraldo Deportivo en tabloide, sale como desde mitad de año, sale en tabloide, y publico los recuerdos míos de 1970, con Brasil 70, del día de la final. Sale en el Heraldo Deportivo, que recuerdo que Manuel Martínez Barro preguntó que decía ser un periodista internacional, porque a él se le pasó eso, y en cambio ese periodista internacional sí lo tuvo pendiente los 10 años del título de Brasil. Le dieron que era yo, y me buscó Manuel Martínez Barro para conocerme. Entonces Fabio y Gozaín les gustó, y me dieron la confianza para seguir haciendo eso y hacer periodismo. Tanto que en vuelta de un año, menos de un año, Gozaín se va a Caracol, después se va a Bogotá, y yo quedo como asistente de Fabio Poveda en el Heraldo Deportivo desde el 81, como asistente de Fabio Poveda, y era el de confianza de Fabio, y también tenía el apoyo en deporte del grupo de deportes que ya estaba conformado en el Heraldo, que era encabezado por Amé Aguirre, y donde estaba también Wilder Molina y William Vargas. Habían ahí unos consagrados y unos periodistas muy importantes en ese momento, ¿no? Que mire usted, estamos hablando de esa historia, Will, una historia muy bonita, por cierto. Primero como colaborador, y después se le abre la puerta cuando se va a Juan Gozaín y usted queda allí asistiendo a Fabio. Lo que quiere decir que, independientemente de lo que usted había aprendido como niño y de las inquietudes como niño, usted prácticamente llega a la escuela de Fabio, comenzando allí, Sí, arrancando con el Heraldo. sí, yo tuve esa escuela de Fabio y de Gozaín, que incluso yo recuerdo solamente una vez que Fabio me dijo una cosa, pero con ellos, con Fabio y con Gozaín, ellos no tenían que decirle a uno nada para aprender. Uno viéndolo actuar, viéndolo cómo trabajaba, uno aprendía. Y para mí era un placer esos lunes en la mañana cuando se iba a armar el Heraldo Deportivo y yo compartía con ellos, porque además después rematábamos con fritos ahí al frente del Heraldo, con una invitación a comer. A comer Había una comida, merienda. comida de monte, y comida Sí. de monte que le gustaba a Fabio. Sí, había una merienda y yo me imagino esa integración después de la labor realizada cuando se iban a comer y todo, porque conociendo a Fabio, por supuesto. De ahí, Will, comienza usted a crecer, ¿no? Ahí comienza ya la realidad para Will Quesada del periodismo deportivo. Sí, se da esa oportunidad. Yo era un futbolista, un practicante de atletismo, o sea, callejero, y era futbolista hasta hasta ascenso en Nueva Granada en 1977. Era el grupo de Federico Hernández en el colegio, de Guadicuenta, que jugaron en el Junior ambos, y Guadicuenta Selección Atlántico en el colegio en primaria. Y yo era más inclinado al fútbol, por supuesto. Tuve una preselección de Nueva Granada, una preselección del Carmen, donde salió Alexis Mendoza, Luis Grau, los Castel, el Trascarri, me acuerdo yo que era el equipo de ellos. Y nosotros tuvimos una lesión y nos alejamos un poquito, pero yo seguía el fútbol. Tenía después como deporte el boxeo, después el béisbol, después el atletismo y baloncesto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que en 1980, cuando yo comienzo, Colombia tenía 2 campeones del mundo. Está Pambelé y está Ricardo Cardona. Y yo iba al gimnasio de boxeo y no había ningún periodista, y con los 2 campeones del mundo ahí. Yo decía, no puede ser que Colombia con 2 campeones del mundo y no hay ningún periodista. Entonces, y yo dije, hombre, voy a cubrir esto, ¿verdad? Me dije yo, hago el fútbol y todo, porque yo hice el fútbol, por ejemplo, el torneo de reserva del 82 lo cubrí yo para el Heraldo, donde salieron todos estos muchachos, y después, y bueno, y hago el boxeo, y hago el béisbol, y hacía todo. Pero quiero decir que hice más énfasis en el boxeo, teniendo en cuenta de que nadie iba a cubrir eso. Entonces, en ese 1980 también sale Jorge García Beltrán. En marzo, me acuerdo yo, el primer torneo en apartado, ya está Baby Rojas. Y yo me voy con ellos, estoy en el gimnasio, me voy con ellos en el bus que va al aeropuerto a despedirlo. No había ningún periodista, no había ningún fotógrafo. Baby Rojas regresa como campeón nacional del boxeo más técnico, y me toca vivir todo ese proceso con ellos, y entonces eso me permitió que mis fuentes, a la larga de la relación de fuente periodista, fueran más estrechas y más cercanas, y conocer muchas intimidades de ese fabuloso mundo de Cristiano. Yo recuerdo que en una integración que tuvimos de un evento deportivo hace muchos años,
ya Will Quesada estaba con la imagen del periodista que sabía más de boxeo que de otra cosa. Y era la idea que tenían todos, incluso los mismos colegas. Y hubo uno que me dijo, porque en la integración había un partido de fútbol. Y anunciaron que Will iba... ¿Dónde fue? Yo le digo. No recuerdo exactamente dónde, pero sí, y Will anunciaban, y no, va a jugar Will. Entonces el periodista me dice, Will juega fútbol. Le dije, Will es uno de los mejores jugadores de fútbol que hay, juega muy bien. Ya, y comenzamos a mirar los que juegan, porque en esto del periodismo deportivo, yo recuerdo que Fabio decía, juegan estos no porque jueguen bien, porque nosotros no somos, como decía Cheo Feliciano, nosotros no somos jugadores de fútbol, somos periodistas. Pero la gente quiere ver a los periodistas jugar fútbol, ¿verdad? Pero hay unos que sí jugaban bien. Todavía hay periodistas que juegan muy bien, por supuesto, de todas las generaciones. Y yo le dije, no, si Will en el periodismo ha hecho cubrimiento de fútbol, de todos los deportes. No, porque como yo lo veo nada más que él se inclina mucho más al boxeo. Pero esa era la imagen Will que había en el momento. Sí, no, sí. Yo te preguntaba, porque, a ver, nosotros hicimos integración en la normal, y con Fabio casi siempre era el de las integraciones de los periodistas. En la normal hicimos en el de la 38, el Colombo Americano era. Ahí no, también, sí, claro. Ahí jugaba el equipo del Binomio de Oro, recuerdo yo. Sí, claro, sí. Nosotros fuimos campeones en el Heraldo de la primera Copa Binomio de Oro en el año 83. Jugamos, me acuerdo yo que jugamos y yo jugué en el mismo equipo, que fue una fortuna con Marcos Cole, y tuvimos en un partido ahí en el angloamericano, que el Colombo angloamericano, teníamos de rival a un señor que era el de mayor edad y corría más que todos nosotros y saltaba más que todos nosotros, que era Kaor Doku. Me tocó jugar en contra de Kaor Doku, recuerdo, un sábado por la tarde. No, pero con lo de la imagen, sí. Miren lo que pasó una vez. Yo voy con un compañero y voy por el centro. Vamos para el centro y me encuentro con un amigo. Y me dice el amigo, te vi escribiendo en el Heraldo de Junior. Una entrevista que había publicado me acuerdo yo, de Moser, aquel base central de Brasil que vino aquí jugar con Flamengo contra Copa Libertadores, con Junior, ¿eh? Precisamente ayer, esta semana jugaron. 1982 fue eso, por allá. 81, eso fue 1984. 84. Sí, porque Junior fue subcampeón del 83. ¿Verdad? Y entonces me dice, escribiendo, si tú eres de boxeo. Bueno, a la cuadra me encuentro con otro amigo también y me dice, ¿y tú qué haces escribiendo de boxeo si tú siempre eres de fútbol? Y yo le dije al amigo mío, entiéndele, respóndele tú, que yo no estoy en capacidad de responder. Eso es la imagen que la gente, como estaba la inclinación por el boxeo, la gente dice, no, es eso. Pero mire cómo son las cosas de la vida. En la actualidad, lo que menos escribo es de deporte, porque me toca economía, cultura, y todo, como en condición de editor general del periódico ADN en Barranquilla, y como editor general que estoy, eso del ADN desde 2017, y desde el 2019 del año pasado, como editor general regional del Tiempo. Pero ya desde el 2006 estaba como subeditor del Tiempo en la costa. Entonces me tocaba escribir reportajes de crónicas abiertos de cualquier tema. Entonces, el periodista deportivo tenemos esa facilidad, y es de que nosotros nos ampliamos y podemos ser productivos en otra actividad difícil que le queda, con todo respeto a los periodistas en general, escribir de deporte, porque no lo van a manejar como nosotros lo manejamos. ¿Verdad? Escribir o informar sobre deporte. Sí, sí, eso es tan cierto que un día me decían, un periodista de Generales, me decía, realmente es muy difícil. Y yo recuerdo cuando estaba de corresponsal, el otro día estuve hablando con Baby Roja de ese aspecto, porque nosotros no estábamos señalados de pronto como periodistas de boxeo, pero también nos tocaba cubrir en un noticiero que estábamos de corresponsal para Bogotá, y coincidimos con la pelea que yo le decía a Baby Roja, le recordaba algo, le decía, Baby, cuando llegaste como campeón al barrio El Bosque, estábamos allí esperando que llegara el Baby Roja del aeropuerto, y aparecieron unos muchachos de esos con unas pancartas
donde decía, bienvenido Baby Roja, te saludan los muchachos que estaban en ese momento allí, que eran los habitantes de ese sector de Barranquilla, bastante conocido, por cierto. Y el Baby decía, claro, claro, yo me acuerdo de eso, yo me acuerdo de eso. Ya, en ese cubrimiento del boxeo en general, y que no era fútbol, pero nos tocaba. Y me decían unos periodistas, es que, porque ahí estaban periodistas de noticias generales, y siempre se han acercado, ¿qué le puedo preguntar aquí a este? ¿Qué le puedo decir? Cuéntame cuántas peleas ha ganado, cuéntame cómo fue eso de la pelea. Y en los partidos del Junior igual, ¿a quién le puedo preguntar? Dime, porque es que me mandaron a hacer un trabajo de Bogotá y no lo puedo hacer. Pero sí es un hecho, y ellos mismos lo han reconocido, que el periodista deportivo, a raíz de que usted no solamente, y usted más que nadie lo sabe, el periodista deportivo no puede hablar solamente de, eso me lo hizo ver a mí desde un comienzo el maestro Efraín Peñate. Efraín Peñate decía, oye, pero es que no puedes estar pensando solamente en que vas a hablar toda la vida de 11 manes que van corriendo detrás de un balón. Tienes que estudiar y documentarte y hablar, porque necesitas de conocimiento general y de mucha historia, porque el mismo deporte te va dando. Junior va a jugar ante Flamengo. Necesitas conocer muchas cosas de Brasil y dónde es el estadio y dónde queda y esa ciudad y todo. Igual las peleas de boxeo, igual los ciclistas cuando salen, todos esos deportes te dan para que tú amplíes la cobertura y te facilita, Will, hacer lo que hoy usted está haciendo, lo que hacen muchos periodistas y lo que hemos podido nosotros lograr de incursionar en ese periodismo general que de pronto a los de general, como usted lo dice con todo respeto, les queda muy difícil hacer una nota de deporte porque ellos se siguen mucho más allá. Y el deporte, para el que no lo inició como lo iniciamos, sobre todo los que lo hicimos como cargaladrillo, porque ese término ya creo que hasta se perdió del periodismo deportivo. El término de cargaladrillo, que era ese que yo le llamo el periodismo de terreno, ese que tocaba ir a todos lados a buscar la información. Ahora, imagínense, ahora hay mucha ayuda con el término, el tema de lo moderno, y de la tecnología y del internet, pero antes tocaba ir a todos lados a ver qué era lo que estaba pasando y hablar con los protagonistas. Sí, sí. Y ahí en esto último que tú hablas, entre otras cosas, de esto último que tú hablas, Santander, es donde precisamente se edificaban, se estructuraban nuestras carreras, ¿verdad? Porque eso era un proceso de aprendizaje indiscutible y necesario, que hay que hacerlo para la formación del periodista, y eso lo va enriqueciendo a uno como periodista. Eso por un lado. Y por el otro lado, me voy y me remito a las palabras del maestro Chelo de Castro. Ahora el periodismo debería ser mejor. ¿Por qué? Porque ahora hay muchas más facilidades tecnológicas, hay muchas facilidades, pero hay un problema, y yo estoy de acuerdo con el maestro Chelo. Dice, el periodista no lee, el periodista de hoy no lee. Entonces, si no lee, no se puede preparar. Uno tenía que estar preparado, o tiene que estar preparado, porque en deporte, especialmente, puedes encontrar con seguridad a más de uno que sabe más que tú. Sobre un partido, sobre un jugador, sabe más que tú. Entonces tú tienes que estar bien informado si vas a dar una información, porque cualquier equivocación te la sacan en cara. Te la cobran, y en las redes te la cobran más rapidito, te la cobran más rapidito. Eso sí es una verdad de apuño. Will, ¿experiencias vividas más en el boxeo que en otros deportes? Sí, muchas, pero muchas en el boxeo, muchas. Y en estos días he recordado cosas que no me acordaba, viendo documentos que he encontrado, y repito, en las cosas que me dijeron de mi mamá. Pero, por ejemplo, grandes experiencias, me ha tocado vivir, por ejemplo, el Mundial de Brasil en el 70 en el 2014, y decir 74, el 2014, los Juegos Olímpicos del 2016 de Río de Janeiro, las 2 series mundiales que ha ido. Un periodista colombiano ha cubierto 2 series mundiales con colombianos. Me tocó cubrir la del 97 con Rentería, el batazo con los Marlins, y la del 2004, cuando se enfrentaron los 2 colombianos por primera y única vez, Rentería contra Cabrera, y acabar con la maldición del Bambino de los Medias Rojas de Boston. Y mucha experiencia, hay mucha experiencia. Por supuesto hay más de boxeo, pero las otras también son muy ricas, y le han permitido a uno tratar de ayudarlo a tratar de crecer y de seguir aprendiendo, que es lo más importante.
¿Los dramas de algunos deportistas se han vivido más en el boxeo? ¿O también de pronto ha estado muy cerca en otros deportes? No, sí, más en el boxeo. Ahí sí que más en el boxeo. ¿Por qué? Porque por la misma esencia del boxeo, ¿verdad? El practicante del boxeo, por lo general, es un chico que viene de un estrato de uno hacia abajo, ¿verdad? Prácticamente hay algunos que viven en la miseria, son gamines. No, no, no. Eso no tiene comparación aquí ni en ninguna parte del mundo con cualquier deporte. ¿Y el drama más grande que usted vivió de cerca como periodista con un boxeador colombiano? La muerte de Jimmy García, las muertes, yo creo que las muertes, la muerte de Jimmy García, la muerte de Robinson Pitalúa, fueron dramas terribles realmente, muy terribles. Ver a estos muchachos que eran muy conocidos, muy allegados, verlos morir, saber de ellos, jovencitos que murieron, golpeó fuerte en su momento Santa Fe. Hay un tema de Noel Petro que él en medio de la melodía le preguntan ¿quién le quita la corona a Pambelé? Y él dice ni Mandrake. Mandrake, sí. Ni Mandrake le quita la corona Sí. a Pambelé. Hay que decir que Mandrake era un mago Sí, de las el tiras mago cómicas, Mandrake. ¿no? Sí, sí, el mago Mandrake. Ayer precisamente escuché ese tema. Yo soy de la radio todavía antigua, que tengo mi radiecito, y anoche me pusieron el radio, y puse el radio, y estaba el tema de Ese quien le tema. quita la corona a Pambelé, ni Mandrake. Quien le quita la corona a Pambelé ni Mandrake. Sí, Le traigo a colación esto porque sé que Pambelé fue un grande, por supuesto. Creo que uno el más grande del boxeo colombiano. Usted vivió la gloria y luego la otra parte de las dificultades de Antonio Cervantes y Pambelé, muy cerca, ¿no? sí, totalmente, total. La gloria de Pambelé, recuerdo para mí el único día en mi vida que ha sido diferente en cuanto a la forma del festejo fue cuando Pambelé ganó el título mundial. Me explico. En San Felipe, con muchas partes de Barranquilla, muchas partes de la costa, el 31 de diciembre, cuando suenan los pitos, la gente sale de casa por casa a abrazarse, a darle feliz año a la gente. En fin, eso es una locura, a la hora de los pitos. Y yo estaba escuchando la pelea en la puerta de mi casa, una butaca, me acuerdo, ahí, un sillón, allí estaba escuchándola cuando Pambelé gana el campeonato del mundo. Y fue la única vez en mi vida que yo he visto, ni en los triunfos de Colombia, ni en los del Junior, que la gente salió a abrazarse, a recorrer la calle, a abrazarse por la conquista de Pambelé. Eso muestra la gloria, el penáculo de la gloria de Antonio Cervantes Reyes y Pambelé, 28 de octubre, fecha cercana, 1972, el año. Y después todo, sí, me tocó todo, incluso yo recuerdo que Pambelé en el 80, Pambelé antes de pelear con Pryor, estaba con Juan Gosein, yo en boxeo allá en el Coliseo, y Juan Gosein, que no debe recordarlo, me dijo, mira a ver qué hace el negro, mira a ver qué hace el negro. Y yo me fui detrás de Pambelé, se levantaba, cuando terminaba cada round se levantaba, y era que si iba a un rincón, para uno de los camerinos tenía una botella allí de trago, y ¡pam! Se metió un trago de licor. A los 20 días pelea por campeonato del mundo. Y después me tocó vivir todo esto con él. Recibí en el 98 su anillo como miembro del Salón de la Fama, lo recibí en Tailandia, en Bangkok, y de vivir de eso, sobre todo que después que muere Fabio en ese 98, Pambelé me dijo, en una oportunidad me dijo, se fue Fabio, güey, pero me quedaste tú. Entonces era como un soporte. Fabio no era mucho soporte para Pambelé. Entonces, Sí, claro. Yo heredé ese soporte de Pambelé en muchos aspectos, de cosas que no vale la pena hacer porque eran cosas privadas, ¿no? Sí, pero me imagino lo que usted sentía. Un día fuimos a Bogotá a un cubrimiento deportivo y encontramos a Pambelé caminando las calles y haciendo los movimientos que hacía él en el ring, usted lo sabe. Sí. Y fue muy triste para nosotros. Yo me imagino lo que usted sentía en esa época, ¿no? Sí, sí, total. Era una tristeza de Pambelé. Y Pambelé con el único, cuando estaba en toda esa vida, después de muerto Fabio, con el único
al único quien le hacía caso, cualquier cosa lo llamaba a orden, era yo. Y la estimación que le tengo a Pambelé y el dolor que sentí durante todo este tiempo fue bien bravo por Pambelé. Incluso nos une una amistad que casi toda la semana nos hablamos con Pambelé, o él me llama o yo lo llamo, y no hay entrevistas de por medio ni nada, sino cómo estás y todo eso, cosas privadas de ambos. ¿Y cómo está hoy? Muy bien, muy bien. Pambelé tiene cerca de una década que no consume licor, no consume droga. Sí, tiene un tratamiento que si toma esa droga y toma licor se muere. Entonces él sabe que no se puede morir y que no debe morirse y por eso no las toma. Entonces se mantiene bien Pambelé con una lucidez bárbara la lucidez de Pambelé. Sí, él dice, se echa a reír nada más cuando dice 30 años que estuve yo en esa vida mundana y me acuerdo de esto, yo le doy gracias a Dios que me quiere mucho. Will, y en ese recorrido de grandes del boxeo, me imagino que también recuerda muchas cosas. O sea, alcanzó la época Caraballo, alcanzó lo de Mario Miranda, boxeadores que pasaron y que fueron también, hicieron su historia, Rocky Valdés, ¿verdad? Tomás Molinares, Fidel Baza, Rodolfo Blanco, todas esas épocas, el Baby Rojas, épocas que, ojo, y lo voy a decir con mucho respeto, y no es que el pasado sea mejor que el presente, pero esos nombres todavía están allí porque del presente no podemos mencionar nombres así como con esa confianza y esa seguridad de boxeadores que realmente engrandecían el boxeo en nuestro país. Sí, sí. No, lo del presente sí, no hay ninguna comparación con el pasado. Ojo, para no decir que todo tiempo pasado fue mejor, hay otras disciplinas que el presente es mejor que el pasado, ¿verdad? Para que no vaya a decir que no, todo sí, claro, también, por supuesto. Santander y Güey es tan viejo porque dicen que todo el pasado es mejor. No. Eso. Somos sí. mayores, pero no tanto. Entonces, no, me tocó Caraballo de niño como aficionado. Después me tocó Emiliano Villa. También, era mi mire. ídolo. Antes de Pambelé, Emiliano Villa fue mi ídolo y lo veía y ahora es mi amigo. Me tocó Mario Miranda justo cuando perdón, Will, ¿sí? vi a Emiliano Villa hace poco, creo que usted estuvo en una rueda de prensa cuando vino Caterina Ibargüen y estaba Emiliano en esos días, no sé, también vino él. Sí, y yo sí. lo vi de cerca y me parecía mentira. Y dice, sí, Emiliano Villa. Yo también de niño lo recuerdo. Una cosa, sí, Emiliano, claro. Sí. Ídolo, era mi ídolo y yo lo iba del colegio, salía a verlo, practicar y después, precisamente en esos días, usted lo vio, era porque nuestro programa de radio Esquina Neutral le hizo un homenaje a Emiliano Villa, ¿verdad? Entonces, Emiliano, después Mario Miranda y todos estos muchachos que usted nombra, es decir, del Baza, Tomás Molinares, Derby Pineda. Esos muchachos me correspondió ver desde la primera pelea aficionada, que no lo vio nadie, ningún periodista, desde la primera, a Baza, en la Magdalena, a Pineda, en el Coliseo, que se la monté yo, a Molinares, también la vi porque supe, lo conocí antes de que fuera boxeador, por lo menos antes que realizara la primera pelea, y a todos ellos me tocó, incluso los recomendé a Selección Colombia. Yo soy que recomiendo a Molinares, a Pineda, a todos esos chicos los recomiendo a la Selección Colombia. A Eliezer Julio, lo aguanto, a dar a los Olímpicos porque yo lo aguanto. La gente, Eliezer se iba y Montería me tocó aguantarlo. Y a todos esos muchachos encontraron en nosotros, modestia aparte, hay que decirlo, en el Heraldo, cuando comenzaba una sesión que teníamos nosotros que se llama Infighting, y en la página del Heraldo Deportivo y en el Heraldo General, el espacio para registrarlo, cuando eran chicos de 3, 4 peleas, Francisco Tejedor, nosotros, un niño estrella, un niño campeón, Francisco Tejedor, y tenía 13 años, 14 años Francisco Tejedor, y Baza la primera pelea. Claro que Baza no era figura, no voy a decirlo, lo vi, pero no era la figura como ellos, como Eliezer, como Tejedor, como Pineda, como Molinares. Esos sí eran estrellas. Sin embargo, mira, el más duradero fue Fidel Baza por la constancia y por su disciplina. Eso le iba a decir, que uno comienza a revisar hoy, el hoy de cada uno de ellos, y Baza le lleva mucha ventaja. Baza les tomó demasiada ventaja. Usted lo suma a todos y no hacen como boxeador, ojo, como boxeador un Fidel Baza. Teniendo
todos, cada uno de ellos, más condiciones que Fidel Basa. Y no solamente como boxeador, yo le agrego otras cosas. El sí, manejo de su vida. Claro, Mírelo claro, usted. claro. Sí, ¿no? Y, por ejemplo, y es de mucha satisfacción que, por ejemplo, semanalmente también recibo llamadas de Fidel Basa, de Rafael Pineda, o sea que son muchachos muy agradecidos, de Eliezer Julio de los Estados Unidos, de todos ellos, Francisco de Tejedor igualmente de Estados Unidos, que recuerdan esas primeras veces que se vieron en periódicos, porque nosotros lo publicamos. Yo creo que esas son satisfacciones que le quedan a uno. Usted tiene muy buena memoria, yo lo sé, porque tuvimos la oportunidad y tuve el placer de trabajar muy cerca. Y sé que Will Quesada tiene muy buena memoria. Hay otros colegas que también tienen muy buena memoria, son rápidos con la memoria. Hace poco murió Pedro Anchila, un referente, un grande de la fotografía del periodismo. Pedro Anchila fue el que tomó la foto, a ver si estoy equivocado, de Tomás Molinares en un momento difícil de él en una clínica. Sí. ¿Sí? Sí, nosotros publicamos en estos días una crónica con la muerte de Pedro Anchila sobre eso. Que era la verdad que nunca se había revelado. Yo entré a la clínica con Pedro Anchila. Sí. La clínica con Pedro Anchila fui yo, y yo escuchaba mucha gente hablando de muchas cosas y todo eso, y me echaban el cuento. Yo le decía, ¿seguro que es así? Claro que es así, si eso fue así. Y el que le acompañó a Pedro Anchila a la clínica fui yo. Yo entré a la clínica y eso fue en enero del 89, 5 de enero del 89. Y no quise entrar a la habitación de Tomás Molinares. Me quedé en la puerta y no quise entrar a la habitación de Tomás Molinares. Incluso el mismo Pedro fantaseaba con algo, agregándole cosas, pero eso fue allí en la 76, Villa Country, y centro clínico, algo así, Villa Country, algo así más o menos. Y Pedro fue el que tomó esa foto por orden de Humberto Jaime, que me preguntó a mí quién podía tomarla, luego de que 2 reporteros gráficos no pudieron tomarlo, llegaron para tomarla, no pudieron tomarlo. Y yo le dije, el único que puede hacerla, pero no lo dije porque creía que iba a hacerlo. Y yo, lo que quise, yo dije, el único que puede hacerla es Pedro Anchila, pero no lo dije porque creía que Pedro podía hacerla. Para que no vaya a decir que uno se la sabe toda, no. Sino que dije yo, lo que quería dar a entender era que si no la hacía Pedro, nadie la hacía. Y al final la hizo. La hizo, y eso quedó ahí, Pedro Anchila tiene muchas historias, ¿no? Aquella con Batalla, sí, con Cucurucho Santamaría, con todo eso que hizo Pedro Anchila. Sí, Pedro era maestro. Sí, era un grande, realmente, que Dios lo tenga en su santa gloria. Will, muchos viajes con Fabio, sé que hay muchas anécdotas simpáticas con él en el exterior. Muchos viajes con Fabio. Desde que nosotros, mi primer viaje internacional fue 84, y me tocó el primer viaje internacional que hice, bueno, fue en julio del 84 y fui a Panamá. En el 86 mi primer viaje a Estados Unidos, una playa Pilora, y en la habitación me tocó un Fabio. Era una habitación, imagínate quiénes estaban: Fabio, Eugenio Baena, Payares Villa, Meporto y yo, 5 en la habitación. Palabras mayores. Miami Coloniales, sí, palabras mayores. Y entonces, desde entonces, nosotros estuvimos con Fabio en todos los viajes, en la misma habitación, en todos los viajes. En una oportunidad, no en el 86, porque Fabio fue con su esposa, madre de Fabito, y a Panamá. Y en la de título, la Serie Mundial del 97, en Miami no, porque Fabio se quedó en una casa. Pero por lo demás, en toda, y a exigencia de Fabio, o sea, no era que yo lo pedía a él, sino él me pedía a mí. Él decía, hay mucho en común. Trabajamos tarde. La verdad, Fabio y yo trabajamos tarde. Por ejemplo, a Hugo le molestaba las teclas, ¿verdad? Entonces me tocaba irme a mí al baño, a escribir en el baño, para que él se quedara tranquilo. Para que pudiera tranquilo. Y Fabio decía, roncamos los dos. Y tenemos muchas cosas. No, y cuadramos la habitación, y Fabio al comienzo era así. Después ya quedó establecido que no, ya todo el mundo entendía, y entonces era... y sacaban a Hugo de la habitación. No, Hugo quedaba con otro compañero, porque éramos varios, entonces Hugo quedaba con otro compañero, ¿verdad? Entonces, porque es que es verdad, y nosotros, Fabio y yo trabajamos hasta las 2, 3 de la mañana. Yo escribía de noche, yo no escribía de día, sino de noche. Y era una maquinita. Un tandy.
un Sí, Tandy, que era el computador, el primer computador que hubo, un Tandy, y yo escribí en el Tandy y a Hugo le molestaba eso. Yo le he hecho el cuento a Hugo y Hugo se echa a reír, pero yo creo que no era el Tandy, sino más que todo era la luz prendida, ¿no? La luz prendida que le molestaba. Entonces, por ejemplo, Hugo se quedaba con Mike, ¿verdad? En la habitación, pero Fabio se quedaba conmigo, incluso en Puerto Rico, en Las Vegas, que yo, Fabito, en el 92, a la pelea que pierde Rafael Pineda, nos quedamos los tres. En Las Vegas, cuando pierde a Pilora, estábamos allí también. En toda parte era Fabio se quedaba conmigo. No, hay muchas ¿en historias, Corea? porque además yo no fui a Corea, la de pelea de Corea, a la de Corea yo no fui, esa de Rodolfo Blanco no fui, pero sí, por todos lados, en el exterior nos quedamos con Fabio y había muchas historias, porque es que yo le decía a Fabio, yo estoy en el exterior, yo no duermo. Y la verdad que yo no dormía porque quería conocer. Entonces, vamos a conocer y nos vamos, por ejemplo, en San Juan, nos vamos por la vieja de San Juan a tomarnos una cerveza por las calles, para conocer las calles y todo eso. Y hay muchas historias de Fabio, más en el exterior que acá. Acá casi ni lo veía, en comparación, en relación con el exterior. ¿Compartía más allá que acá? Sí, compartía más acá. Yo le decía a él, incluso le decía, Fabio, tú eres mi amigo del exterior, aquí no, aquí te la pica de bollo. Le decía yo por molestarle a Fabio. Sí, sí, sí. Pero sí recuerdo alguna en especial de esas que quedan grabadas en la mente para siempre. No, con Fabio Mucha, por ejemplo, en alguna oportunidad, Julio César Chávez era el mejor boxeador del mundo y Chávez compartimos la habitación, Fabio y yo, en el Hilton de Las Vegas, y Fabio, a mí se me quedó las llaves, era la primera vez que me daban una tarjeta. Estamos hablando de 29 de octubre del 88, a mí se me quedó la tarjeta. Y Fabio, bueno, venía Chávez me conocía ya, y me dijo, ¿qué te pasa con Colombia? Venía como con 50, 70 personas, no, se me quedaron las llaves adentro. Fabio estaba como a 300 metros en el primer piso y yo estaba en el tercero. Entonces me dijo, apártate que yo abro la puerta. Yo no sé qué hizo Chávez, rodeado de la gente, si fue él o no fue él, pero la puerta me la abrieron sin llave, ellos la abrieron. Me dijo, ok, ahora me debes un desayuno, mañana vengo a desayunar. Chávez ganó la pelea de fondo, o el día que perdió Happy, Chávez ganó la pelea de fondo unificatoria, todo el mundo, de todas partes del mundo llamando a Chávez, y al día siguiente yo le dije a Fabio que venía Chávez, que yo no iba a bajar a desayunar, que venía Chávez, y Fabio, ¿tú crees que él va a venir? No Pam, lo pam, creía. pam. Fabio se fue y tocaron la puerta y todo. Cuando Fabio regresa, Chávez va saliendo. Y abro la puerta y para que salga Chávez, como a la hora. Y Fabio dijo, yo me quedo. ¿Y para dónde va? Para la habitación, que él me va a dar unas cosas y yo soy el que tengo derecho a eso porque ustedes no me avisaron. Yo no le dije nada. Ahí reclame. Y Fabio la reclamó. Yo, toma tú una camiseta, toma, porque yo no creíste. Bueno, no digas nada. Eso, pero por otro lado, yo recuerdo una de Fabio, por ejemplo. Veníamos de San Antonio, Texas, también en el 88, en octubre. Eso fue octubre 2, la pelea el lunes 3 de octubre del 88, de San Antonio, Texas. Peleaba Asa con Ray Medel. Llegamos a Miami, no había carro en Miami. Casi no había nadie. Tenemos que llevar los rollos del Heraldo, Fabio, y yo del Diario del Caribe y Tiempo, al aeropuerto de carga que hay cerquita, y nada, y nada, y nada. Y de pronto, un carro particular nos dice, venga, los llevo, nos lleva. Nos llevó al aeropuerto de carga, que están como a 5 minutos, 7 minutos allí. Nos llevó el tipo y le dijimos cuánto es, y el tipo le dijo, no me den nada. ¿Cómo que no me dé nada? Sí, no me dé nada. ¿Y por qué? Dice, usted me dio de comer en su casa. Yo le di de comer en casa. ¿Cuándo yo le doy de comer en mi casa? Sí, yo pertenezco al grupo de Ricardo Rey, de Ricky Rey, y usted una vez nos invitó a comer a su casa. Y yo, en agradecimiento, no le cobro esta carrera a usted, ¿verdad? Y no nos cobró la carrera, y nos hizo el favor y nos permitió que nosotros llegáramos al aeropuerto. Pero eso, para que usted vea el buen corazón de Fabio. Eso por un lado. Cuando llegamos al aeropuerto, ya el vuelo, como estamos atrasados, el vuelo ya tenía las turbinas esas dando, y llegamos nosotros ahí, y el avión lo teníamos como a 50, 70 metros, el avión, y de pronto se nos acercó un tipo, que no, íbamos a mandar estos rollos. Pero un momentico, y cogió un radio y llamó, y aguantaron ahí. El tipo le tiró los 2 sobres, están en unos sobres,
los rollos se los tiró al piloto directamente. Muchas gracias y tal. Y dice el tipo, no tiene que agradecer nada a Fabio. ¿Usted sabe cómo me veo yo? Sí, yo soy de Barranquilla. Sí, pero no, gracias de todas formas. No tiene que agradecer nada. Dice, no, yo soy un agradecido por usted, por todo lo que hizo con mi primo hermano. ¿Y quién es su primo hermano? Carlos Castillo Monterrosa. Usted, gran amigo de él y todo lo que hizo por él y por la familia, y nosotros somos muy agradecidos. El hombre trabajaba en esa compañía aérea de carga, era barranquillero, recordaba todo lo que hizo Fabio con Carlos Castillo Monterrosa. Mire, en un solo día, en menos de una hora, en 30 minutos más o menos, todo lo que ocurrió con Fabio como protagonista. Ahí se conjuga, Will, lo que se dice, que tú recoges lo que siembras. Sí. Y eso era lo que sembraba Fabio, permanentemente. Sí. Eso de lo de Ricardo Rey fue sensacional. Eso perfectamente estaba. Me acuerdo yo quiénes estábamos, que íbamos en el carro. Que era Fabio, Ricardo Ordóñez y yo. Eran los tres. Ricardo vivía en Estados Unidos. Sí, es una siembra del maestro, que en paz descanse realmente por todo lo que él hacía, ¿no? Porque él, imagínese, yo recuerdo la campaña de Pambelé, yo recuerdo la campaña que le hizo al Mosca Caicedo, aquel zaguero central del Deportivo Cali. A Orlando García. A Orlando García, sí. O sea, él se metía de lleno a esa campaña, de corazón. Y Solina Majul. La casa de Isolina Majul en Malambo, con los hermanos Melamed, me acuerdo de todo eso, ¿no? Sí. O sea, son historias y es una siembra. Y después usted va recogiendo. Y siembra aquí y recoge allá. Usted no sabe en qué momento va a aparecer. Sí, va a aparecer. Pero, así es. Ya. Will, se va Fabio, se han ido muchos referentes. ¿En qué momento siente usted que ha cambiado el periodismo? ¿En qué momento siente que muchas cosas han cambiado? Sí, ha cambiado mucho y se ha dado en forma paulatina. Yo creo que, por ejemplo, en la mañana el liderazgo de Fabio, yo creo que era un liderazgo de él, eso no es heredado ni nada, ¿no? En deportes, yo realmente digo que Fabio nos hace falta. Claro. Fabio en estos momentos no se varaba. Y no es que la tecnología, no se varaba. Él buscaba la fórmula y no se varaba. Ahora, con Pekerman, la selección aún iba a la casa de Fabio. Con Pekerman, estoy seguro. Sí. Y no por Pekerman, sino por pedido de los jugadores. Por pedido de los jugadores, con seguridad. Claro. Por pedido de los jugadores. Entonces, y yo creo que el cambio se da en ese contacto, por ejemplo, en el fútbol, que tenía uno antes con los futbolistas, que usted podía, usted más que yo lo sabe, porque usted hacía camerino, podía ir a hacer camerino antes o después del partido, entraba al camerino, veía todo, ya ese contacto se perdió y ahí se pierde mucho contexto, información de contexto, que uno puede tenerlo y que todavía por lo menos en Grandes Ligas está, que uno va temprano y se entera de qué le pasó al jugador, cómo durmió el jugador y todo. Se entera de todo eso porque tiene tiempo suficiente. Entonces ese contacto es más que todo lo que se perdió acá en nuestro país y que en el periodismo deportivo, que es lo que estamos hablando, le ha hecho mella en cuanto a que se van a tener así muchas más historias que acercan a la larga al protagonista con el público, porque uno a la larga es un puente, ¿verdad? Entonces, eso se ha perdido. Yo creo que ahí, no por culpa del mismo periodista ni del periodismo, el periodismo ha perdido por otros factores, otros agentes diferentes. Es muy buena la tecnología y es importante. Como usted lo decía al comienzo, hay mucha ventaja, pero hace unos años me invitaron a la Universidad Autónoma a unas charlas con los estudiantes y le hacía un reconocimiento a los nuevos valores, a los que están estudiando, la capacidad que tienen ellos para manejar las redes sociales y todo. ¿Usted se imagina, Will, que se pudiera trabajar todavía como se hacía antes, ese trabajo de terreno, de camerino, de gimnasio, en los dogouts, en todo lo que se llevaba a cabo en materia deportiva, estando allí muy cerca del deportista y sumarle lo de la tecnología? Eso sería fabuloso. ¿Eso es lo ideal? Claro, eso es lo ideal, sería fabuloso.
Eso es lo ideal. Eso, esa reportería que a la larga, Eso. esa es la cumbre. La cumbre del periodista no es lo que quiere antes y ahora el joven periodista o el periodista que es opinar. Yo no hago reportería, yo opino, comento sobre Junior. Ahora todos pontifican, nada más. Pontifican, sí. La cumbre del periodismo es la reportería. Esa es la esencia del periodismo, la reportería. Gabriel García Márquez decía, nuestro maestro decía, que los medios en nuestro país hacen todo inverso, ponen al principiante a que haga reportería y cuando ya está ducho, cuando ya es experto en reportería, lo convierten en editor o en director, entonces ya no hace reportería y se perdió todo lo que aprendió. No, el reportero es la esencia y es la razón de ser del periodismo y es el que está curtido para presentar una mejor historia que cualquiera, porque sabe todos los procesos y porque conoce perfectamente cómo se hilvana una historia. Ese al mismo tiempo está capacitado después para opinar o para pontificar, como le llaman algunos. Eso es una verdad de apuño, eso, y lamentablemente se ha perdido. Se ha perdido eso, la cercanía con el protagonista, porque El ver cara a cara, Santander, fundamental. cara a cara. Claro, claro. Lo miro a los ojos y le pregunto una cosa y uno sabe si le está respondiendo Claro, con la verdad. Claro. Eso es. Pero eso te mandan eso un comunicado, Will del Junior, donde te dicen, no, la lesión de fulano consistió en esto, lo otro, el equipo no pudo trabajar hoy porque, no, toda esa información la llevaba el reportero, Ahora te mandan un comunicado, fácil, y te mandan, ahí le mando las fotografías, ahí le mando los videos. Y el muchacho come esa información y la acomoda. Igual hacen las alcaldías, la gobernación, hacen todo eso, gente, la manejan de esa manera. Antes había que ir allá y mirar cómo estaba el tema. Y salía la información, ¿verdad? Y al día siguiente en el programa tú tenías que ir documentado. Si el Junior llegaba, o si Japilora viajaba, o si Fidel Baza llegaba a las 11 de la noche al aeropuerto, tú tenías que llevar esa entrevista a las 7 de la mañana al programa de Fabio, por ejemplo. Si no lo llevabas, porque Fabio tenía una estrategia muy especial que yo le contaba a algunos muchachos de ahora. Llegaba uno al programa de Fabio, yo que tuve la dicha de trabajar al lado de Fabio, y se sentaba en la mesa de trabajo. Y Fabio preguntaba, ¿y cómo te fue anoche? ¿A qué hora llegó el Junior? ¿Cómo viste el equipo? ¿Que llegó bien? O sea, ¿qué nos puedes contar de eso? Cuando yo le terminaba de contar a Fabio me decía, sí, claro, porque yo estuve hablando con este, con el otro. O sea, ya él conocía la historia y me la preguntaba a ver si el reportero, el asistente, el colaborador, el que estaba con él, había hecho su labor. Ahora no, llegó Junior a las 11, está el comunicado, está esto, fácil, pero los tiempos han cambiado tanto, Will, ¿no? Añoramos eso, pero ya eso no existe en el periodismo, realmente. Sí, no existe, realmente. Así es, y lo añoramos totalmente, el contacto, la respuesta que te dan con la vista. Sí, claro. Eso es fundamental. Claro. A veces usted llegaba donde un boxeador y de pronto le preguntaba a usted que se metía mucho en el tema del boxeo también y profundizaba un poco más, o de un futbolista le decía, vi que tiraste un golpe, pero cuando lo tiraste te quedaste así como pensando un poco, ¿qué pasó? Y el tipo te miraba, no te respondía con palabras, pero con el gesto alcanzaba usted como periodista a interpretar lo que él quería responder. Ya. Así es. Sí. Eso hay una diferencia. Pero bueno, Will, le quiero agradecer por haber estado con nosotros. Sé que ahora está al frente de una agremiación de la ACOR hace mucho rato, cumpliendo una buena labor, indiscutiblemente, manejando diferentes comportamientos de los colegas, porque sé que no es fácil, ¿verdad? Los jóvenes, los veteranos, todo, yo sé que eso no es fácil. Y también lo hace porque recientemente me enteré, sigue como vicepresidente de ACOR Nacional. ¿Le gusta esa labor? O sea, ¿la siente igual a cuando va con la grabadora, cuando se sienta al computador a elaborar una noticia? ¿La siente tanto y le gusta tanto lo que hace acá por la agremiación a lo que hace allá también como periodista?
Sí, ya cumplimos 15 años al frente de Acor Atlántico, el periodo se acaba el próximo año. En Acor Colombia nos reeligieron hace algunas semanas de vicepresidente, ya llevamos 10 años como vicepresidente de Acor Colombia. Creo que sí, que me siento bien sirviéndole a los colegas, buscando el beneficio de cada uno de ellos a través del beneficio general. Y creo que es vocación de servicio. Yo me siento bien. Alguna vez estamos con un amigo y un colega se me acercó y me dice, te quiero felicitar por esto que estás haciendo. Estamos en una integración de los de Santa Marta con los de Barranquilla aquí. Y yo pendiente de que los almuerzos primero los de Santa Marta y después de aquí. Y el último que me sentó a almorzar fue yo. Dice, yo no sirvo para eso, pero tú sí tienes sangre para eso. Yo no, mira que este te dice esta cosa. Esto. Dije, no, eso está, hace parte también del ser personal de cada uno. Y yo lo hago con mucho cariño, tratando de mostrar la fuerza nuestra y tratar de ser cada vez más fuerte como agremiación de periodistas deportivos del Atlántico y de Colombia. ¿Tiene buenos amigos? ¿Considera que tiene buenos amigos en el periodismo? Sí. Yo considero que tengo buenos amigos, varios amigos sinceros, buenos amigos en el periodismo y fuera del periodismo. ¿Qué le gustaría que se sumara al periodismo, por lo menos al periodismo de acá, el de la costa, el de Barranquilla? ¿Se suman en qué sentido? ¿Qué le gustaría que se pusiera en práctica en el periodismo nuestro acá, el de nosotros, el de la costa? Y yo siempre le hago énfasis en lo que es capacitación. Nosotros este año llevamos 11 jornadas de capacitaciones virtuales, aprovechando la pandemia. Tenemos una en los próximos días, la 12ª. Yo creo que vamos a terminar como unas 14 o 15 capacitaciones al año. Tratamos de hacer lo mejor posible. Y yo creo que hay que ponerle siempre capacitación, porque todos estamos en proceso, a estas alturas todavía creo, de aprender. ¿Qué sugerencias le entrega cuando se acerca un muchacho de pronto a indagar, a preguntarle cosas que tienen que ver con la labor? Lo mismo, capacitarse, y la mejor capacitación es a través de la lectura. Yo creo que esa es la mejor fórmula para cualquier persona, ¿verdad? En cualquier profesión, pero más en el periodismo, donde nos vamos al inicio, donde en la parte deportiva, por ejemplo, vas a encontrar aficionados que están más enterados que tú, y para eso tienes que estar con unos soportes bien fuertes. ¿Sabes? ¿Algún día, para terminar, se ha molestado a alguien porque usted ha dicho alguna cosa? Sí, pensando, sí, no, es que ese es mi amigo, ¿cómo me va a decir eso si él es mi amigo? Sí, se han molestado muchos amigos, incluso en alguna oportunidad se molestó a alguien y después de 5 años me dijo, me equivoqué. Yo le dije, es que yo te pregunté primero, porque era una entrevista, que eso que me estabas confesando, si lo podía publicar. Yo te pregunto primero porque era algo delicado y tú me dijiste que sí, y después te vas a molestar porque lo publiqué. Yo no sé qué pasó, pero son cosas que pasan. 5 años después me dijo, me equivoqué en esa oportunidad, porque yo, cuando se molestó, yo no le corté el saludo, pero sí me retiré bastante. Dejé de ir a su casa, por lo menos. Y el hombre después lo reconoció. Sí, eso está bien, eso está bien. Esteban, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Cuénteme su historia, historias hermosas, ¿eh? Historias plasmadas en la realidad, como dice el eslogan del programa. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a usted, Santander, por esta oportunidad, y un cordial saludo a todos quienes nos escuchan y todos los que nos ven, por permitir que mi historia llegara a ellos. Muchísimas gracias a Esteban Quesada, gran amigo, un referente del periodismo deportivo en la costa y en Colombia. Hoy ha estado con nosotros aquí, ha sacado algo de su tiempo, que sabemos que es un tiempo precioso, la labor que él realiza. Muchas gracias, señores, a ustedes que siempre están conectados. Vamos a seguirnos cuidando porque seguimos atentos a todo esto que estamos viviendo. Señoras y señores, la invitación para el próximo sábado. Estaremos de nuevo aquí en este programa. Cuénteme su historia. Resto de fin de semana muy, pero muy feliz. La voz de las noticias. Santander Jiménez Blanco presenta
Cuénteme su historia. La historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. Cuénteme su historia.